a la tercera. Bienvenida y bienvenidos a todas y todos. Damos inicio entonces a la tercera clase de la capacitación sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial, que estamos organizando desde la REDPO, de la Reunión Especializada de Defensorías Públicas del Mercosur, coorganizada con la Defensoría General de la Nación. El panel de hoy versará sobre la defensa pública como garantía de acceso a la justicia de personas con discapacidad, la defensa técnica y el rol de apoyo jurídico. Antes de comenzar y pasarle la palabra a los expositores, cabe recordar las reglas de convivencia. Por favor, mantengan apagados los micrófonos, contrólenlo especialmente. Hay mucha gente, más allá que nosotros vamos a ir controlando si se activa alguno, pero contrólenlo, por favor, colaboren con nosotros en eso. Las cámaras, les pedimos por favor, en la medida de lo posible, que las mantengan encendidas. Luego, con respecto a la asistencia, que para dar, como hemos señalado en la primera clase, para otorgar certificados tienen que tener al menos, tienen que haber asistido al menos a 3 clases de este curso, así que ahora en el chat vamos a pegar el link del formulario para que completen sus datos y podamos controlar la asistencia. Tengan en cuenta que aquellos y aquellas que forman parte del Ministerio Público de la Defensa de Argentina tienen que cliquear especialmente para que también les tomemos asistencia. Así que bueno, y al finalizar vamos a abrir un espacio de preguntas, viendo qué espacio nos queda de minutos, así que cualquier pregunta, a medida que vayan avanzando las exposiciones, pueden ir formulando las preguntas y al finalizar las 3 exposiciones, ahí le daremos lectura. Bueno, sin más, entonces paso a presentar a la primera expositora, la doctora María Inés Italiani. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Cursó estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Asimismo, integra el equipo de los defensores públicos interamericanos, concretamente en el caso Furlan contra Argentina, en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se desempeña como defensora pública curadora a cargo de la Defensoría Pública Curaduría número 3 de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, sin más, doctora Italiani tiene la palabra. Adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, los saludo a todos y todas de una gran concurrencia, lo que me alegra mucho. Comparto este encuentro con 2 colegas míos, con el doctor Lembergier, Damián Lembergier y Adelina Navarro Laite, y ambos somos defensores públicos curadores. Esta figura tiene mucho que ver para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial. Nosotros actuamos ante los tribunales nacionales y somos magistrados de la defensa pública de la Nación Argentina. Nosotros tenemos diferentes modalidades de actuación y a través de esta modalidad de actuación es la que vamos a hablar esta tarde. Y puntualmente yo me quiero referir a nuestra modalidad de actuación como defensa técnica, como letrados de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que están involucradas, ¿sí?, en un proceso de determinación de la capacidad jurídica. En este marco, ¿sí?, de actuación como defensa técnica, nosotros vamos a actuar en diferentes momentos del expediente o en diferentes aspectos o áreas, ¿sí? Puntualmente vamos a actuar como letrados o defensa técnica en el inicio de las actuaciones, ¿sí?, cuando se inicia un expediente de determinación de la capacidad jurídica y la persona tiene derecho a participar con un letrado. Vamos a actuar también durante el proceso de revisión de sentencia, en aquellos casos cuando en esos procesos ha recaído una sentencia y dentro del plazo máximo de 3 años, sentencia que tiene que revisar, y nuevamente la persona tiene derecho a contar con un abogado para participar, ¿sí?, en ese trámite donde se van a revisar los estándares y las decisiones que se tomaron en el momento 3 años antes o un plazo menor, en el momento de dictar sentencia. También participamos,
¿sí?, como letrados en las internaciones involuntarias, como abogados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, cuando la persona que está internada involuntariamente tiene iniciado un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Yo sé que unos encuentros anteriores ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar, ¿sí?, a los letrados del equipo del artículo 22 de la Ley de Salud Mental. Bueno, nuestra actuación, yo no me voy a explayar sobre eso, pero solo contarles, porque nuestra actuación es muy similar, nada más que participamos cuando la persona que está internada involuntariamente tiene un proceso iniciado o tiene una sentencia de restricción de la capacidad jurídica. Y otro momento en el que participamos también, o otros expedientes más que nada, son expedientes conexos que pueden versar sobre diversos temas, pueden ser expedientes de desalojo, pueden ser ejecuciones de expensas, pueden ser juicios sucesorios, por ejemplo, cuando hay cuando tenemos facultades específicas otorgadas por el juez para actuar en esos expedientes, o bien cuando recayó una sentencia que nos designa como apoyo jurídico para comparecer en juicio y para llevar adelante, ¿sí?, expediente, digamos, la actuación procesal de una persona con restricción a la capacidad jurídica, y hay alguna cuestión que tenga que ventilarse, ¿sí?, como actor o demandado en uno de esos expedientes. Entonces, como verán, tenemos como una actuación muy amplia como defensa técnica, y para eso, como para entender bien, y después les voy a contar un poquito de dónde surge y algunas cuestiones puntuales de esto, yo quiero, digamos, referirme, sin explayarme demasiado porque el tiempo es corto y me gustaría que quedara un espacio para preguntas, a los dos modelos principales en cuanto a lo que es el abordaje del tema de la discapacidad. ¿Y por qué me quiero referir a esto? Hacer un paréntesis antes de comenzar a hablar puntualmente de cómo trabajamos en estos casos como defensa técnica. ¿Por qué? Porque todavía, pese a que el modelo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recepta es el modelo social, que es un modelo de derechos humanos, el modelo anterior, que es el modelo médico rehabilitador, todavía está presente, no solo por ahí en la legislación, como la legislación procesal, sino también todavía está presente en algunas prácticas de los operadores del sistema de justicia que no se compadecen con los estándares convencionales. ¿Sí? Entonces, como para entender un poquito, porque, bueno, acá hay muchas personas que por ahí en una de esas no están tan empapadas específicamente en lo que hacemos, les quiero contar que puntualmente, como para puntualizar las diferencias principales entre estos modelos, el modelo médico rehabilitador, lo podemos situar que comienza a principios del siglo pasado, es un modelo que pone el eje, ¿sí?, la discapacidad de la persona, pone el eje en el diagnóstico de la persona, y tiene un papel preponderante, entonces, la ciencia médica. ¿Sí? Es un modelo netamente científico. La discapacidad radica en la persona, en su diagnóstico, por lo tanto, la persona, para poder ser incluida en la sociedad, se tiene que rehabilitar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno está en contra de la rehabilitación, que las personas con discapacidad tengan acceso a la rehabilitación? No. Pero el tema, ¿sí?, lo que se contrapone con el modelo social de la discapacidad, es que no acepta la diversidad. ¿Sí? La persona debe normalizarse, entre comillas, como si hubiera un estándar de normalidad, para poder integrarse a la sociedad, y si la persona no se puede normalizar, en ese caso entonces va a pasar a ser objeto de protección y no sujeto de derechos. Como objeto de protección, por lo tanto, lo que le va a caber más que nada es el asistencialismo, y ahí tenemos las vertientes de supervivencia de lo que es empleo protegido, educación especial y no educación inclusiva, ¿sí? Y sobre todo en lo que hace al acceso a la justicia, a la toma de decisiones, el modelo que preponderante es el modelo de sustitución en la toma de decisiones. Hay un otro que decide por esa persona lo que es mejor para esa persona, ¿sí? Esto es importante porque vamos a volver sobre esto en algunas cuestiones puntuales que se ven también en la práctica hoy en día. Dije que era un modelo que tenía que ver mucho con lo médico. ¿Qué pasa? Acá no es una crítica a que
los médicos y sobre todo en el tema psicosocial, los médicos psiquiatras sean los que elaboren un diagnóstico. Pero eso no define a la persona. El tema que en el modelo médico rehabilitador, el médico no solo prescribe un tratamiento, sino se espera que sea quien diga cómo debe vivir la persona con discapacidad. Frente a esto, ¿sí? Como contraposición a este modelo, y va a surgir con el movimiento, sobre todo, la génesis más o menos en los años 60, con el movimiento de vida independiente, que lo podemos situar en Estados Unidos, o con el movimiento de desinstitucionalización en Reino Unido, ¿sí? Surge el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad hace un quiebre, es un paradigma totalmente diferente. La persona con discapacidad pasa de ser objeto de protección a ser sujeto de derechos. Ya la discapacidad no se define más por el diagnóstico de la persona, sino que la discapacidad pasa a ser un componente mucho más complejo, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que en la convención se llama deficiencia o limitación, o yo diría condición de la persona, y conjugado con las barreras del entorno, esa va a ser la situación de discapacidad. La discapacidad se va a dar cuando el entorno, cuando en la sociedad existen barreras para que la persona pueda participar en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una condición podría ser que una persona no pueda escuchar, pero la discapacidad para el modelo social, la discapacidad para comunicarse, es que en los tribunales no se le dé acceso a un intérprete de lengua de señas para que pueda comunicarse en la lengua o en el modo que esa persona puede hacerlo. La discapacidad radica en el no acceso a ese intérprete y no puntualmente en la condición de la persona. Por eso cobra una preponderancia enorme la interdisciplina, ¿sí? Ya la ciencia médica se va a quedar corta para hacer la evaluación de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, ¿sí? Y para proponer mecanismos de apoyo, y para proponer ajustes, y para proponer medidas de accesibilidad, ¿sí? Y otra cuestión es que, y es un poco el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos que les conciernen, bajo el lema nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces ahí, ¿cómo vuelvo al tema de defensa técnica? Y sí, porque nosotros en el año 2015, ¿sí? Tenemos una reforma muy importante en nuestro ordenamiento civil, ¿sí? Hay un nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Que se pone en vigencia, y que recepta algunas cuestiones de la Convención, como es el modelo social. Entonces, la persona con discapacidad psicosocial o intelectual, para los procesos de determinación de la capacidad jurídica, pasa a tener derecho a participar activamente del expediente y a tener un abogado, y si no tiene medios económicos suficientes, ese abogado lo tiene que proporcionar el Estado. Y uno de los pilares fundamentales también sobre los que se asienta esto es la presunción de capacidad de la persona. Cuando se inicia un expediente de determinación de la capacidad jurídica, debe presumirse, sí o sí, la capacidad de la persona, ¿sí? El ejercicio autónomo de capacidad de la persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, ¿qué papel venimos a jugar nosotros los defensores públicos curadores? Los defensores públicos curadores vamos a actuar en el marco de una ley que tenemos, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, y resoluciones también de la Defensora General de la Nación, donde establece que si la persona no tiene medios económicos suficientes, vamos a intervenir nosotros en este marco como defensa técnica y luego como apoyo jurídico. Sí, entonces, en este caso, una de las cuestiones fundamentales para el ejercicio del rol de letrado, ¿sí? Porque en definitiva somos un letrado, es la comunicación que nosotros vamos a tener con nuestro defendido. Y nosotros tenemos que tomar contacto con nuestro defendido, a veces para eso tenemos que hacer ajustes, y por eso contamos también con no solo la capacitación del equipo que tenemos, sino también el equipo técnico. Nosotros trabajamos con trabajadores sociales, con psicólogos y con psiquiatras que, digamos, forman parte del equipo que trabaja constantemente con la Defensoría,
¿Por qué? Porque de esa manera el abordaje que vamos a poder hacer es un abordaje interdisciplinario. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque durante toda esta primera etapa del juicio, desde que un juicio de determinación de la capacidad jurídica, lo que eran los viejos juicios de instancia, se abre a prueba, la persona tiene derecho a ofrecer prueba, y esa va a ser, ¿sí?, nuestros informes van a ser la prueba de parte, y escuchar a nuestro defendido lo que es su voluntad y sus preferencias, porque en definitiva, el eje del modelo social de la discapacidad es el respeto por la voluntad y preferencia de la persona. La persona ya no va a ser sustituida en su voluntad por un otro, sino va a tener un abogado y luego va a tener, en el caso que lo precise, un apoyo, ¿sí?, que va a tener que escuchar cuál es su opinión, su voluntad, sus preferencias, su manera de vivir. También en la Ley Orgánica del Ministerio Público esto está receptado en cuanto a la modalidad de trabajo y la modalidad de abordaje y la modalidad de proponer el acceso a la justicia. Una de las cuestiones que vimos y que me parece interesante resaltar, y sobre todo en este tiempo de pandemia, es algunas situaciones nuevas que se dieron con el tema de los medios, el acceso a medios telemáticos y las evaluaciones que se han hecho a través de videollamada o a través de videoconferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, con el tema del aislamiento y para evitar contagios por el COVID, se ha propuesto que la evaluación que se realiza, la pericia que manda a hacer el juzgado, que es una pericia a través de un cuerpo médico forense que se configura con un equipo interdisciplinario, es una pericia que se hace de manera remota. Entonces, uno de los ajustes importantes que se nos ha planteado dentro de la defensa técnica era tratar de evaluar con nuestro equipo y en coordinación con el equipo tratante de la persona, si es que lo tiene, con su acompañante terapéutico, si es que lo tiene, y con la opinión de la misma persona, si realmente a través de esos medios se va a poder arribar a unas conclusiones acerca de la situación general, global de la persona, que sean fidedignas como para que puedan asentarse como una prueba para que el juez pueda evaluar si la persona requiere o no apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. En su caso, si requiere apoyos, cuáles, de qué magnitud y con qué alcance. ¿Por qué? Porque puede pasar, y esta es una situación que es real, que la persona se vea, primero no entienda muy bien cómo es el mecanismo, o no tenga acceso a una computadora o a un teléfono como para poder hacerlo, o también se pueda ver invadida o se pueda poner nerviosa, y eso todo puede, digamos, ir en contra de las posibilidades de ver realmente una situación global e integral, ¿sí?, para poder llevar a arribar a unas conclusiones que puedan fundamentar, junto con alguna otra prueba que haya en el expediente, una sentencia. Y una sentencia que sea, como lo exige la Convención, un traje a medida. En el anterior, nosotros cuando les contaba que todavía existe legislación y por ahí prácticas que receptan el modelo médico rehabilitador, si bien nosotros hemos tenido esta gran reforma en el año 2015 en nuestro Código de Fondo, ¿sí? Nuestro país es un país federal y el Código Civil y Comercial es la legislación de fondo y es una legislación que se aplica en todo el país. La legislación procesal es una legislación local, ¿sí? Y el Código Procesal de la Nación, los que aplicamos en Nación, es un código que no ha sufrido, no ha tenido una reforma que acompañe, ¿sí?, estos estándares que se han incorporado en el código de fondo. Entonces tenemos, ¿sí?, un choque en el procedimiento, en un procedimiento que quedó totalmente desactualizado, donde también notamos que hay un lenguaje que habla del presunto demente, en lugar de una presunción de capacidad, una presunción de incapacidad, y donde lo que se nombra no es una defensa técnica, sino un curador provisorio. El curador, nosotros en nuestro régimen, la curatela, quedó como para un último recurso, una persona que realmente está
absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno y en respecto de la cual un sistema de apoyo es ineficaz. Por lo tanto, la modalidad de curador provisorio, alguien que se ocupa de todos los asuntos de la persona, porque la persona tiene iniciado un proceso de determinación de la capacidad jurídica, choca, ¿sí?, con el estándar de presunción de capacidad y de derecho de participación directa de la persona en el expediente con asistencia letrada, en este caso nuestra. Esta cuestión no es menor porque hay veces que hay prácticas judiciales también que con tal vez un afán de proteger, ¿sí?, proteger a la persona, no promueven los derechos. Y por ahí lo que se trata en estos casos es de promover los derechos de las personas con discapacidad y no caer en como un proteccionismo que en definitiva lo que termina escondiendo es una desconfianza acerca de lo que la persona realmente puede hacer o puede decidir. Pero ¿qué pasa? Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿pero qué pasa en aquellos casos donde sí hay realmente una situación de vulnerabilidad? La persona tiene su condición y su situación de vida hacen que esté muy expuesta a violación de derechos, o es una persona por ahí con un deterioro cognitivo grave. Bueno, en el sistema de nuestro código, que es el que nos abre un poco la puerta para poder hacer, para tener este tipo de actuación, en el sistema de nuestro código también hay unas medidas cautelares, que son las medidas cautelares del artículo 34, que son de uso obligatorio para el juez, porque dice que cuando a criterio del juez vea comprometidos los derechos personales o patrimoniales de la persona, el juez deberá dictar medidas cautelares que pueden consistir en la designación de uno o más apoyos de manera cautelar para determinados actos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez, si vislumbra una situación de vulnerabilidad, ¿sí?, debe adoptar una medida que puede ser, tal vez, en algunos casos, designarnos al propio defensor público curador, que actuamos como letrado, como defensa técnica, si es el caso, para determinados actos. ¿Qué cuestión problemática? O puede ser una tercera persona, que puede ser, por ejemplo, para tramitar una pensión, que puede ser para rehabilitar el cobro de un haber, que puede ser para gestionar determinado acceso a un tratamiento o una medicación, por ejemplo. Pero, ¿qué puede, digamos, cuál es una cuestión problemática que a veces se ha visualizado en relación con esto? Una cuestión problemática es el tema de que a veces estas designaciones de las medidas cautelares del 34 se hacen en general, ¿sí? Entonces se designa al defensor público curador para garantizar todos los derechos personales y patrimoniales de la persona, ¿sí?, sin designación de actos en concreto. Entonces eso es de alguna forma volver al régimen anterior de la curatela provisoria, donde pensábamos que solo por el hecho de haberse iniciado un expediente de determinación de la capacidad jurídica, donde se va a evaluar si la persona necesita apoyos, ya se le tiene que retirar a la persona el ejercicio autónomo de su capacidad, la de la toma de decisiones, y tiene que haber un otro que decida por ella. Cuando se hace de esa manera, sin especificar actos concretos y sin fundarlo, a mi juicio se está violando, ¿sí?, la presunción de capacidad de la persona. Y además se está dejando a la persona en peores condiciones, en realidad, que lo que va a estar en la sentencia. Porque para la sentencia de determinación de la capacidad jurídica, el juez debe determinar qué actos se restringen, de qué manera, cuáles van a ser los apoyos para que la persona pueda tomar las decisiones en relación a esos actos, y además de cuáles van a ser los apoyos, con qué alcance. O sea, la sentencia va a tener que ser un traje a medida de esa persona. Y entonces, en una etapa previa, donde todavía no recayó una sentencia, se va a encontrar que hay un avance mucho mayor en el ejercicio autónomo de sus derechos. Paralelamente, otra cuestión compleja, como para dejarlos pensando y traer también algunas cuestiones un poco novedosas, que trae esto, es de alguna forma la posición en la que nos encontramos como defensa técnica en relación a nuestro asistido. ¿Por qué? Porque puede pasar que si a mí me designan como
apoyo en general o apoyo cautelar para administrar los bienes de una persona cautelarmente, y mi asistido me dice que no quiere tener ese juicio abierto, que no quiere que nadie le maneje su dinero, me encuentro con que estoy en una situación de conflicto entre lo que se me ordena y darle y vehiculizar jurídicamente como defensor la posición de mi defendido en el expediente, que es, por ejemplo, el tema resistirse a ese proceso de determinación de la capacidad jurídica. Por eso también, bajo este prisma y durante esta etapa del proceso, por eso es muy importante la labor como abogados que nosotros hacemos en ese momento, nuestro equipo interdisciplinario, dentro de esta mirada a partir del modelo social, tiene que estar, la labor del equipo interdisciplinario también, tiene que estar enderezada a esto, a lograr vislumbrar todos los espacios de autonomía para que nosotros, con las instrucciones que nos ha dado nuestro asistido, y en el caso de no tener instrucciones precisas, poder ver también cuál es la mayor posibilidad de ejercicio por sí de los derechos, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese espacio, ¿sí?, de mayor autonomía para que la sentencia de restricción de la capacidad jurídica sea lo menos limitante posible? Por otro lado, también es importante, por ahí acá, distinguir lo que vienen a ser los apoyos para la vida cotidiana o los apoyos comunitarios, de lo que en realidad luego, y esto, en esto seguramente que se van a explayar más mis colegas, van a ser el apoyo jurídico. Y esto también es tarea en el marco de la defensa técnica, porque en definitiva, ¿sí?, los apoyos todos necesitamos apoyos para la vida cotidiana, y tal vez las personas con discapacidad, muchas de ellas precisan muchos apoyos para la vida cotidiana, como por ejemplo higienizarse, para vestirse, etc. Pero esos son apoyos comunitarios que están exentos de la autoridad de los magistrados, que quedan fuera, que deberían quedar fuera de los expedientes de determinación de la capacidad jurídica, porque en definitiva, de los apoyos que habla el artículo 12 de la Convención, son apoyos para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces eso también es un punto interesante a analizar. Veamos que en realidad una de las cuestiones a veces conflictivas es la diferente conceptualización del término vida independiente que se tiene en general que lo que tienen las personas con discapacidad. Porque se tiende a pensar que vida independiente es poder hacer todo por nuestra cuenta, ¿sí? En cambio, en los términos de la Convención, donde las personas con discapacidad y las asociaciones de personas con discapacidad tuvieron un papel preponderante, ¿sí?, y trabajaron muchísimo junto con los estados durante el proyecto de la Convención, se trabajó mucho, con mucha participación. En realidad, para las personas y las agrupaciones de personas con discapacidad, vida independiente es poder tomar las decisiones en relación al modo de vivir. No importa si necesitan, si la persona lo va a poder hacer por sí mismo, o si va a necesitar un asistente personal para hacerlo, o va a necesitar un acompañante terapéutico, va a necesitar quien se traslade para cobrar su beneficio por sí porque no se puede trasladar. Pero la vida independiente tiene que ver la posibilidad de decidir por sí cómo vivir, no la posibilidad de hacer por sí algo. Entonces no debería recaer nunca una restricción de la capacidad jurídica cuando la limitación es una limitación para realizar per se un acto de manera autónoma y no para decidir en relación a ese acto. Y no sé, ahora voy a mirar cómo estoy de tiempo, porque la verdad que me gustaría que pudiera Inés, quedar... perdóname, justo te iba a cortar porque ya estamos en Ah, tiempo. Gracias. perfecto. Para Bueno, redondear la entonces idea y dejo continuamos. sí, eso, dejo para preguntas. Por ahí les quería plantear esto y nada, y quedo a la espera si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud cuando terminen mis colegas de exponer. Bueno, muchísimas gracias, perdón por el corte, pero perfecto toda la información que nos has transmitido, así que buenísimo y muchas gracias. Damos ahora paso al doctor Damián Lembergier, es abogado por la Universidad de Buenos Aires
y recibió el título de abogado especialista para la magistratura por la Fundación de Estudios e Investigación de la Universidad Nacional de San Martín. Ha disertado en numerosas capacitaciones relativas a la temática de este encuentro y es docente del programa de actualización en juicio de capacidad, apoyo, curatela, internaciones y juicios conexos de la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo, colaboró en la redacción del libro Discapacidad, medidas de apoyo y cambios receptados desde el ámbito jurisdiccional. Y también, bueno, es defensor público curador a cargo de la Defensoría Pública Curaduría número 2 del Ministerio Público de la Defensa. Así que bueno, Damián, muchas gracias. Adelante. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias Inés por prestarme la palabra, muy clara, y muchas gracias a todas y todos los presentes. Voy a tratar de hacer lo más llano posible, sobre todo considerando que hay colegas de otros países vecinos, hermanos, cuya legislación a veces es muy diferente a la nuestra o se contrapone y demás. Así que voy a tratar de hacerlo más claro como lo ha sido Inés Italiani. La doctora les contaba que las distintas funciones que tenemos los defensores públicos juradores. Para que tengan la información, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, somos 20 actualmente los defensores públicos juradores. Desde el año 2009, que llegamos al número 20, antes era menor cantidad de defensorías y se crearon. Lo ideal tal vez sería que seamos 24, porque actuamos ante los juzgados de familia, que tienen competencia también en materia de capacidad de las personas, y son 24. Así que hoy por hoy tenemos una distribución de un juzgado entero, cada defensor público curador, y algunos números de otros, por no ser la misma cantidad de defensores y curadores. Perdón, de defensores y juzgados. Y como les contaba la doctora Italiani, tenemos distintas funciones en nuestro rol. Una es la que nos explicó, que es la defensa técnica de la capacidad de aquella persona que se le está cuestionando el ejercicio de su capacidad. Siempre, como nos contaba, partiendo sobre la base de la plena capacidad, del ejercicio de la plena capacidad, de sus derechos. Los derechos nadie se los quita, sino que algunas veces, por razones psicosociales, ejercer esos derechos, no puede la persona hacerlo con absoluta autonomía y precisa un sistema de apoyo, que ahora voy a entrar en detalle sobre esta cuestión. Que sepan también que sobre la base de la plena capacidad solamente pueden restringirse el ejercicio de los actos por sentencia judicial. No hay otro modo en que en nuestro país una persona esté limitada en el ejercicio de sus derechos legalmente hablando, ¿no? Más allá que en lo fáctico no pueda llevar a cabo ciertos actos por impedimentos, legalmente solamente se le puede restringir, limitar este ejercicio por sentencia de juez competente. Bien, entonces, supongamos que ya ejercimos nuestro rol de defensa técnica de la capacidad en un juicio sobre determinación de la capacidad, los que hace muchos años se llamaban, y en algunas jurisdicciones puede seguir con ese nombre, procesos de insania o de inhabilitación. Entonces, supongamos, como les decía, que ejercimos la defensa y demás, lo ideal es, y muchas veces pasa, tratar de que la persona no tenga una limitación si no lo necesita. O sea, como defensores de aquella persona con capacidad cuestionada, nuestro horizonte va a ser que si este expediente no es necesario, o sea, el expediente donde se le cuestiona la capacidad y no precisa ningún tipo de limitación, lograr que esta causa se desestime. O sea, que no se haga lugar a la restricción que las partes que nuestro código de fondo legitima estén promoviendo para esta persona. Más allá que es un proceso de protección, no es un proceso contradictorio, bueno, no caer en este paternalismo de, por la mera condición de tener una discapacidad, que sea un sinónimo de que precisa una restricción. Muchas veces no es necesario. Y tenemos que procurar que no haya ninguna sentencia si no lo precisa. Pero muchas otras veces, y esto es casi lo más cotidiano, que cuando un expediente se abre, termine con el dictado de una sentencia que restrinja en mayor o menor medida, es ejercer
las funciones que la función de apoyo que esta sentencia va a determinar. A ver, para ser claro. Culminada la etapa probatoria, que es donde vamos a aportar las pericias interdisciplinarias necesarias, impugnar las que hagan el cuerpo médico forense, si es que no estamos de acuerdo y nuestra defendida no lo está, aportar pruebas de parte, aportar pruebas de los equipos tratantes, que son los que más conocen a la persona, si es que está haciendo un tratamiento y demás. Llegamos a la instancia en que consideramos, el juez lo considera la juez, y nosotros consentimos, y nuestros defendidos y defendidas también, que es necesaria una sentencia que restrinja determinados actos puntuales de esa persona. En esa misma sentencia, el juez o la juez competente, sobre la base de que partimos de la plena capacidad, va a decidir de manera lo más clara posible, porque también tenemos que tratar de que estas sentencias sean en un lenguaje sencillo, que lo podamos entender no solo los abogados que intervenimos en el proceso, en este caso nosotros como defensores públicos jurados, sino la persona que en realidad es la protagonista. Va a determinar aquellos actos que la persona no puede llevar a cabo con absoluta autonomía. Y cuando hablamos de actos, nos referimos a actos de trascendencia jurídica, como nos decía la doctora Inés Italiani. A ver, hay un montón de cuestiones como domésticas o cotidianas que tal vez la persona por su discapacidad no puede llevar a cabo, como comer sola, higienizarse, estoy yendo a extremos, ejercer un trabajo remunerado, bueno, y otras cuestiones de la vida diaria que no tienen un efecto jurídico, digamos, sino que es una cuestión meramente cotidiana, digamos, de su vida. Entonces, la restricción tiene que ser en actos de índole jurídica que la persona no puede llevar a cabo por sí sola, si no es que alguien la ayuda. Por ejemplo, poder vender o comprar inmuebles si tuviese los recursos, poder administrar los recursos que tenga, aunque sean escasos, poder prestar consentimiento informado para tratamientos médicos generales o que tengan que ver justamente con su discapacidad, para gestionar recursos habitacionales, para gestionar recursos previsionales, pensiones, jubilaciones por discapacidad o por la edad. Bueno, estos actos que no son, digamos, domésticos, sino que tienen un contenido jurídico, son los que él o la juez va a restringir, si corresponde, en una sentencia. Y en la misma sentencia se debe establecer quién va a ejercer la función de apoyo para esos actos que se están justamente limitando. Además del sistema de salvaguardia que tiene que haber. Esta función de apoyo muchas veces nos toca ejercerla a nosotros, a los defensores públicos juradores. ¿Y en qué supuestos? En los supuestos no solo de ausencia de recursos, que también es un presupuesto para ejercer la defensa técnica, cuando nos contaba la autora Italiani que se abre un juicio de estas características, si la persona no tiene recursos suficientes, no nada de recursos, porque por ahí algo tiene, pero no va a destinar esos pocos recursos a solventar los honorarios del abogado. Si la persona no tiene recursos suficientes, el Estado debe proveerle un abogado defensor. Bueno, esta asistencia letrada la hacemos nosotros de la manera que nos explicó la autora Italiani, bajo el presupuesto de ausencia de recursos. Ahora, cuando nos toca ejercer la función de apoyo, que no necesariamente tiene que ser un letrado, ¿no? Porque para la defensa técnica, como nos contaba la doctora Italiani, la tiene que hacer un letrado letrada, porque es una defensa. La función de apoyo, no. Puede ser que sea un letrado, pero en la mayoría de las veces no lo es, porque lo ideal es que sea un familiar, un referente, alguien que la misma persona proponga como su sistema de apoyo. Entonces, a los defensores públicos, juradores y juradoras nos toca ejercer la función de apoyo ante la ausencia no solo de recursos, sino de referentes comunitarios o familiares que puedan hacerse cargo de esa función de apoyo de la persona. La ausencia me refiero al interés, porque a ver, las personas generalmente algún tipo de vínculo de familia tienen, pero lamentablemente sucede, y no es una excepción, que la familia o tiene desinterés en ocupar esta función, o tiene un interés en ocuparla para aprovecharse justamente de la situación de vulnerabilidad de la persona con discapacidad, por ejemplo, quitarle algún tipo de
digamos, bienes que tenga, aunque sean escasos, más allá que está el contralor judicial. Entonces, si no tenemos familia, continente que se proponga para esta función, o la persona no esté de acuerdo con que sea ese familiar, o los tenga y no se ocupen, bueno, y además le sumamos la ausencia de recursos económicos como para que el Estado le nombre un apoyo particular, que es una lista de letrados que hay en la Cámara Civil, que es la instancia superior a los juzgados ante los que actuamos, nos van a designar a nosotros como sistema de apoyo, eventualmente como extremos juradores, de la persona con el ejercicio de su capacidad restringida. Entonces vamos con los dos presupuestos que deben cumplirse para que actuemos, es tanto la ausencia de recursos económicos suficientes como la ausencia de familiares o referentes comunitarios que puedan llevar a cabo esta tarea. Muchas veces pasa que en la sentencia nombran a algún familiar para cumplir la función de apoyo y luego se los remueve por mal desempeño y en reemplazo nos nombran a nosotros para que continuemos con esa función de apoyo. Es decir que en algunas ocasiones nos designan directamente en la sentencia, en la misma que se limita el ejercicio de ciertos derechos, se establece quién va a ejercer la función de apoyo, y otras veces nuestra designación es posterior, sin la sentencia, porque quien fue o quienes fueron designados apoyos al momento de dictarse sentencia lo desempeñaron de mala manera, o por ahí renuncian a esta función, también es otra posibilidad, y ahí nos designan a nosotros. Perdón, había un micrófono. Este apoyo, como nos contaba la doctora Inés, es de índole jurídica. Es decir, si la persona, es muy común que la persona por su discapacidad precise un montón de apoyo, digamos, no jurídico, que sería, por ejemplo, acompañamiento terapéutico, cuidadores o cuidadoras domiciliarios, o asistentes gerontológicos. Bueno, de acuerdo a la edad, a la condición, al tipo de discapacidad, van a necesitar determinados recursos. Nosotros, como abogados, siendo este un sistema de apoyo, digamos, institucional, no vamos a ir a ejercer esa función que no es jurídica, pero sí desde lo jurídico procurar que a la persona no le falten ese tipo de asistencia. A ver, si necesita cierta medicación, si necesita cierto dispositivo de asistencia domiciliaria, o de que tiene que ingresar a una institución con determinadas características, bueno, como sistema de apoyo jurídico, lo que vamos a hacer es promover todas las acciones legales pertinentes para conseguir aquello que la persona necesita para su bienestar. Así que esa es la función que nos toca a nosotros como apoyo. Y la verdad es que muchas veces, bueno, en realidad siempre los hechos van por delante de las sentencias judiciales o de los actos procesales. Entonces es común que suceda que algunos actos no fueron restringidos en la sentencia, y por ende no tenemos por qué intrometernos, digamos, en la autonomía de la persona, pero puede pasar que repentinamente, o porque la condición se agravó, o porque hay algo fortuito, la persona quede incapacitada para ejercer determinado acto que en la sentencia no contempló que debía limitarse, porque para ese entonces no era necesario. Bueno, no podemos, ante la urgencia, esto es una opinión mía, actuamos en beneficio de la persona, por más que la sentencia no establezca una restricción determinada, y luego lo vamos a emprolijar o exponer ante el juzgado pertinente para que se nos den las facultades correspondientes. Es decir, si hay una incapacidad sobreviniente que la sentencia no limitó porque no necesitaba, y repentinamente hay algún hecho que amerita que alguien tome una decisión por la persona porque está impedida de expresar su voluntad, bueno, en el momento tenemos que actuar porque muchas veces es una cuestión vital, digamos, y luego lo subsanaremos pidiendo las facultades pertinentes o la autorización para lo que debimos actuar con carácter urgente. En los casos extremos también ejercemos la función, bueno, antes de ir a la función extrema, el apoyo lo tenemos que desempeñar procurando
recabar, en realidad es un mandato legal que nos da la ley del Ministerio Público, además de la convención y el código de fondo que tenemos, es ejercer esta función de apoyo intentando recabar la voluntad de la persona respecto de quién ejercemos esta función. La voluntad, sus preferencias, y muchas veces con ayuda del equipo tratante, de nuestro equipo interdisciplinario, que está compuesto por trabajadora social, psiquiatra y psicólogo, o psicóloga, bueno, depende de cada defensoría, tratar de recabar la voluntad y acompañar las decisiones de esta persona según lo que nos pide, nos solicita. En casos bastante extremos no tenemos manera de poder llevar a cabo, recabar esa voluntad. No sé, para hacer un ejemplo, hace poco me llegó un caso de una chica muy joven que es a modo de ejemplo, así puedo dar miles, pero para ejemplificar algo reciente, que se sometió a una cirugía estética y quedó en estado de coma vegetativo por una mala praxis, en una clínica un poco clandestina, digamos, eh, tiene este problema y por ahora el diagnóstico es que es irreversible. Le promovieron un juicio sobre restricción a la capacidad y realmente ahí no hay manera de poder recabar la voluntad de la persona, ninguna, por lo cual en esos casos extremos, que les doy este como ejemplo, pueden ser otros que sea de algo, digamos, desde el inicio de la existencia de la persona, como un retraso mental muy severo, un autismo severo donde no hay forma de poder recabar voluntades, o alguien que nació con parálisis cerebral, porque después de un accidente lo tuvo. En esos casos vamos a ejercer un sistema que en vez de representación, de apoyo, va a ser de representación. Pero esta representación no implica sustituir la voluntad de la persona así como así, sino que si bien vamos a representar a la persona porque no hay manera de recabar la voluntad en los hechos, vamos a tener que hacerla, esta representación, de tal manera de poder sí indagar cuál ha sido la historia de vida, cuál hubiera sido, si esto es incapacidad sobreviviente, cuál hubiera sido la voluntad de la persona cuando sí tenía aptitud de manifestarla, aunque sea en un grado pequeño, charlando con el entorno, bueno, no tomando la decisión como si fuese uno el que está afectado, sino considerando qué es lo que la persona hubiese querido, ¿sí? En el caso de que sea posible poder, yo creo que siempre, uno si empieza a contactarse con las personas que formaron parte de la vida de nuestros asistidos o asistidas, podemos algo recabar sobre cuál hubiese sido la voluntad que tiene que ver con las creencias, con sus principios y demás. Así que si bien a veces nos toca ejercer una representación, además de un apoyo, lo tenemos que hacer bajo una mirada no de sustituir digamos, y no egoísta de qué es lo que haríamos nosotros si estuviésemos en esa situación, sino qué es lo que la persona le hubiese querido o gustado. Y el apoyo, a diferencia del sistema de representación, que es, por ejemplo, cuando tenemos que ejercer la curatela, que es una figura que está casi en desuso, pero que sigue existiendo. El código se reformó en el año 2015, pero no derogó la función de curador o curadora, y va para estos casos donde hay ausencia absoluta de poder expresar la voluntad. A veces el sistema de apoyo también lo tenemos que ejercer con facultades de representación. O a veces la sentencia nos va a decir, bueno, para tales actos el apoyo es simple. ¿Qué significa simple? Que acompañamos a la persona en el ejercicio de determinados actos jurídicos. Si lo quiero ejemplificar, supongamos que la persona tiene una pequeña vivienda que desea venderla o hay que venderla para saldar deudas, porque si no se la van a rematar o porque quiere mudarse a otro lado. Bueno, en la escritura nosotros asesoraremos en cuanto a que tenga una tasación oficial, que el precio sea el adecuado, que después adquiera la propiedad adecuada y demás, todo lo que conlleva la operatoria desde el aspecto jurídico, y a la escritura tendremos que ir ambas personas a firmar, o sea, la persona con el ejercicio de su capacidad restringida y nosotros como apoyo, como sistema de apoyo de esa persona. Eso es un ejemplo gráfico de cómo uno ejerce el apoyo sin representación, o sea que actuamos juntos, ¿sí? Asistiendo a la persona, no representándola, no sustituyendo, no reemplazando su voluntad.
Y en los casos extremos de curatela, que siguen existiendo, para, bueno, para estos casos que son trágicos, digamos, pero irreversibles, pero que existen y no podemos negar esa realidad, por más triste que sea, supongamos que es el mismo ejemplo, iremos nosotros a firmar la escritura en representación de la persona que no puede hacerlo de ninguna manera. Siempre estoy hablando de que hay cuando son actos de estas características, hay autorización judicial y todo, porque bueno, compromete el patrimonio de la persona. Así que la función la tenemos que desempeñar procurando, como les decía, siempre recabar los deseos y preferencias de nuestros defendidos y asistidos. Tenemos que dictar las revisiones de las sentencias, que cada 3 años como máximo tenemos la obligación, lo dice la ley, de, no es que el proceso se cierra o se reabre, digamos, pero hay que volver a evaluar a la persona de manera interdisciplinaria y ver si sigue precisando una sentencia que le restringe el ejercicio de ciertos actos, si no necesita ya más sentencia, si la situación sigue siendo la misma y necesita una sentencia igual, o si hay que restringir menos, o a veces sucede, sobre todo en patologías por ahí degenerativas o que tienen que ver con el avance de la edad y bueno, el deterioro cognitivo, en donde al revisar la sentencia puede suceder, es común, que la restricción sea mayor a medida que se agrava la situación psicosocial de la persona. También ejercemos nosotros ese rol de defensores, como decía la doctora Italiani, en el marco de la revisión de la sentencia. Y paralelamente seguiremos siendo su sistema de apoyo o eventualmente de representación en casos más extremos. Yo veía que en el chat hay una pregunta que si se podía restringir en cuanto a una persona que tenga alguna cuestión de impedimento motriz. La verdad es que no, cuando estamos hablando del ejercicio de la capacidad y el cuestionamiento, siempre hablamos de razones de salud mental. A veces van acompañadas también con algún tema motriz, puede suceder, se ve con frecuencia, pero alguien que tiene una discapacidad de otras características no es aplicable un juicio sobre restricción al ejercicio de su capacidad. ¿Sí? Solamente estamos refiriéndonos a cuestiones de salud mental, de discapacidad psicosocial y no de otro tipo de discapacidad, que las hay y muchas, pero no tienen que ver con este tipo de procesos ni intervenimos nosotros. Discúlpame, Sí, Damián, perdón el estamos corte, con pero poco tiempo. estamos con el tiempo. Gracias. Bien, básicamente explicarles cuál es nuestra función como apoyos o eventualmente extremos como curadores de las personas con capacidad restringida y le cedo la palabra a mi colega, la doctora Navarro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Damián, clarísimo también, igual que Inés, así que muy agradecidos y muy interesante todos los ejemplos también que planteás. Así que bueno, ahora damos entonces la palabra a la doctora María Adelina Navarro Leite. Es abogada con orientación en Derecho Privado por la Universidad de Buenos Aires. Tiene formación en Derechos Humanos adquirida en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y en Magistratura y Función Judicial por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, con sede en Barcelona. También es doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es docente de grado y coordinadora del posgrado Juicio de Capacidad, Apoyo y Curatela, dictado en la Universidad de Buenos Aires, y asimismo es autora de distintos artículos de doctrina vinculada a la temática. Y también se desempeña como defensora pública curadora de la Defensoría Pública Curaduría número 18. Así que bueno, Adelina, ahora te vamos a poner como coanfitriona. Ahí le pido a Jorge, por favor, así proyecta un PowerPoint. Ahí está, listo. Estás muteada, Adelina. ¿Ahí me escuchan? Perfecto.
Ah, listo. Bueno, la que tiene problemas de audio soy yo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto participar, bueno, de tan lindo panel y con, bueno, con tantas personas de distintos países de América. Ojalá tengamos tiempo para intercambiar experiencias, que bueno, era una catarata el chat. Bueno, mi propósito era, bueno, después de la exposición de mis colegas en orden a, bueno, cómo llegamos a esa sentencia de restricción a la capacidad, la revisión trienal que tenemos en Argentina, bueno, del reconocimiento formal en la sentencia al de los derechos efectivos. Si bien es algo que obviamente todos nosotros como defensores públicos curadores recorremos en lo individual, en cada uno de nuestros expedientes, que tiene que ver directamente con el tópico de este encuentro del acceso a la justicia, quise seleccionarles algunos casos particulares que fueron como litigios estratégicos, que sirvieron para visibilizar algunos derechos en particular. Y bueno, primero recordar, también me parece importante en este encuentro, que actualmente tenemos de la Corte Interamericana 3 fallos señeros, ¿sí? El caso Ximénez López versus Brasil del 2006, el caso Furlan en el que participó Inés, y bueno, y ahora tenemos un caso recientemente difundido por la Corte en el mes de junio, que es el de Huachalá-Chimbó versus Ecuador, que, bueno, son los 3 casos en particular de la Corte Interamericana que tratan discapacidad psicosocial y acceso a la justicia. Así que eso se los dejo como detalle también para enriquecer sus presentaciones. Y bueno, ¿y cómo se traduce todo esto en el ejercicio efectivo? Y les traigo, a ver si puedo compartir, bueno, unos casitos que para mí fueron muy representativos. Ahí, a ver, un segundito. Bueno, yo comparto pantalla y acá tengo el Power, compartir. Díganme si ustedes lo ven. A ver. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Bueno, le pongo ahí. Sí. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, como les decía, de lo que nos ocupa en lo cotidiano es el acceso a los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, pero en la vida de las personas, ¿sí? Hace unos años tuve la oportunidad de participar en este caso de una persona que tenía una restricción para el derecho a casarse, ¿sí? Veníamos de ese modelo de la sustitución, una sentencia de Insaña que atacaba de algún modo todos los actos de la vida civil y tomaba también la posibilidad de que esta persona pueda casarse. Con un curador también lo que fuimos haciendo ya en el vértice del cambio de la legislación, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el código, casi con el Código Civil nuevo, bueno, fuimos trabajando en recuperar el ejercicio o sea, primero el reconocimiento formal del derecho a poder contraer matrimonio y después el ejercicio efectivo. A la par, lo que trabajamos fue la externación de estas señoras del Hospital Psiquiátrico Moyano, el Hospital de Mujeres, donde estuvieron internadas más de una década, y también, como explicaban mis colegas, como nuestro métier son las personas con discapacidad, pero que no tienen recursos económicos, bueno, ese ingreso del Hospital Moyano tuvo que ser acompañado de un amparo para obtener un subsidio habitacional, ¿sí? Que lo pagó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde justamente el fundamento fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y una vez que trabajamos y fuimos desandando tantos años de institucionalización, y lo veníamos trabajando con ellas dos a la vez, en un momento nos dicen, bueno, que habían escuchado lo del matrimonio igualitario y que ellas querían casarse, que si las ayudábamos. Entonces, bueno, en concreto logramos la externación y logramos que pudieran casarse con apoyo, no solo en la convención, sino en la ley de matrimonio igualitario. Entonces fue el cruce de, digamos, dos legislaciones progresistas. Y bueno, más allá de que teníamos la sentencia, después, bueno, las acompañamos al registro civil para pedir el turno, porque también somos conscientes de que muchas veces, tal vez al nombrar que tienen un curador o algún expediente, porque ellas iban con un oficio a pedir el turno, podían ser rápidamente expulsadas del sistema. Entonces, para asegurarnos que realmente se les diera el turno, las acompañamos al registro civil y nos pidieron también que fuéramos los testigos de este matrimonio, porque
también uno de los temas es que muchas veces cuando estamos interviniendo nosotros, además de pobreza, se cruza con que no hay familia que esté dispuesta o esté en posibilidades reales de llevar adelante el apoyo o la curatela. Nosotros en ese caso fuimos la red más cercana, también la confianza que habíamos mantenido durante el transcurso de todo este proceso, bueno, fue que nos eligieron como testigos y bueno, y en definitiva también los empleados de la Defensoría Pública Curaduría también acompañaron el evento, poniendo alguna florcita en el cabello de una de las señoras, y bueno, y en darle alegría a ese acto jurídico que empezó en la sentencia, que empezó en el expediente, pero después lo llevamos a la vida real y cotidiana. Bueno, les traigo así brevemente, por ahí podemos después intercambiar algún diálogo al respecto. Otro caso que para mí fue importante, que esto ya se trabajó en pandemia, que fue también desandar la internación psiquiátrica de una persona. Traje este caso porque sé que hay algunos también oyentes de Perú, entonces me pareció enriquecedor. Bueno, Julio estaba internado en el Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres, en el Borda, vino de Perú, y bueno, él empezó a manifestar de a poquito su deseo de volver a su patria. Verme a una, otra y a otra, y sí. Perdón, no sé si hay algún micrófono abierto. Pero bueno, acá les traigo una noticia que había salido en uno de los diarios del Perú, que era que un peruano esquizofrénico, fíjense también los modos, que está varado en Buenos Aires, cantó con Manu Chao, porque Manu Chao es un grupo de música que muchos conocerán, que cuando viene a Buenos Aires se acerca hasta la Colifata, que es la radio que trabaja en el Hospital Borda, que tiene que ver con la recuperación, con la resocialización, y bueno, y se acercó, Julio también estaba cantando, esa fue la nota de color, pero más allá de eso, y con que la verdad que acá también se le brindaron un montón de recursos, tratamiento en el hospital, ya estábamos trabajando el egreso del hospital, pero él en particular empezó a manifestar su deseo de volver a su patria. Como yo les decía, que acá también se cruza con la pobreza, así que era la gestión de la repatriación sin recursos económicos, y nos cae la pandemia, ¿sí? Así que bueno, en definitiva ahí lo que pudimos aportar es el trabajo en conjunto con el Consulado de Perú, las autoridades sanitarias nuestras, aerolíneas argentinas y todo, bueno, lograr el pago del pasaje, porque eso también era poner en valor el derecho a la identidad, también a ser acompañado en el tratamiento por la gente cercana, con su familia que estaba viviendo en Perú, por su comunidad. Entonces, bueno, también una vez que pudimos obtener la colaboración del consulado, el pago de los pasajes, el Ministerio de Seguridad y Justicia pagó el pasaje de los acompañantes, o sea, hubo que interponer una multa previa, y ese fue el trabajo concreto desde lo judicial. Pero bueno, obtuvimos los pasajes también para el acompañamiento, y nos pusimos en contacto con las autoridades judiciales de Perú para que ya hubiera interviniendo un juzgado de familia que lo recibiera, y previo a la repatriación obtuvimos también una sentencia donde se reconocía los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica de Julio en Perú. Y bueno, cuando se hizo el vuelo ya en la pandemia, el juez de la causa y yo estuvimos en Ezeiza para asegurarnos, bueno, que todo estuviera en orden, y cualquier cosa de último momento que hubiera que firmar, también poder estar ahí para firmarlo, y lo recibieron las autoridades del hospital de Larco Herrera, que se llama así, el Hospital de Lima, y fueron, digamos, un equipo de salud, pero ella tenía un juez de familia interviniendo, que nos dio también la tranquilidad que hacíamos un pase de jurisdicción sin ningún salto temporal. Bueno, otro de los casos de las cuestiones que les traigo es la de, acá me surge miren, ahí está. Bueno, el tema del voto, que bueno, nosotros estamos en ese trámite en Argentina. El domingo pasado hubo elecciones, en noviembre tenemos nuevamente el tema de votaciones para legisladores, y el voto es algo que se viene trabajando desde hace varios años, desde la Defensoría General, lo venimos proyectando en las sentencias para que quede específicamente rescatado y validado el derecho al voto.
desagregado, ¿sí? Muchas veces uno lo que pelea en el expediente es el acceso al sufragio y dejamos, bueno, aparte lo que es eventualmente ser autoridad de mesa o ser elegido, ¿sí? Pero digamos, nuestro núcleo central de trabajo suele estar en el acceso al sufragio. A través del trabajo de estos años hemos visto que, en definitiva, los jueces se han ido ayornando y toman este derecho y queda explícito y queda habilitado. Con algunos colegas también lo que hemos visto es que, más allá de este reconocimiento formal, en particular, la gente que está en los hospitales psiquiátricos, pero desde tiempos inmemoriales a modo de hospicio, porque, digamos, no han podido egresar por motivos sociales, y sí se encuentran habilitados en el padrón, no llegaban a los centros de votación. En definitiva, lo que nosotras detectamos es que esas personas debían ser adecuadamente estimuladas, más allá del reconocimiento técnico en la sentencia, tenía que ser trabajado desde lo social, desde el establecimiento de salud, recibir estímulos, pero también la contención y los apoyos, ¿sí? Como dice la convención, que también lo nombró Inés, el artículo 19, son los apoyos de la comunidad para el ejercicio efectivo de los derechos, además del artículo 12, que son los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Bueno, en ese contexto, con dos colegas, lo que requerimos fue la intervención de la Secretaría Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos facilitara transportes sin plotear, ¿sí? Al principio nos costó mucho que se entendiera que nosotros teníamos que tratar de adecuar esto a lo que era la situación de un ciudadano común. Entonces no podían llegar a un centro de votación ni en patrullero ni en ambulancia. Entonces lo que logramos fue obtener que la policía nos provea unas combis, ¿sí? Sin plotear, con personal de civil, que no estuviera armado. Parece demasiado la aclaración, pero cuando la primera convocatoria a la policía de la ciudad fue como que se alarmaron, que nos decían, pero ¿cómo vamos a trasladar gente que viene de un psiquiátrico? Y bueno, tuvimos que ir desandando el camino de sensibilizando y difundiendo los derechos de las personas que en definitiva están alojadas en estos hospitales porque no tienen otra alternativa social, pero el riesgo cierto inminente que dicen las leyes, eso ya había pasado. Bueno, les traje algunas fotitos de que la verdad que fueron jornadas que fueron muy satisfactorias, de los primeros días de votación. Votó poca gente, el hospital no había entendido que la gente tenía que tener sus documentos de identidad en mano, ¿sí? En la primera votación que nos acercamos, los DNI habían quedado bajo llave, entonces nadie podía votar. O sea, era un entorno totalmente aislado y segregado. Ahí no se sabía que era domingo de votación. Pero todo eso lo fuimos desandando, pero bueno, estando presentes y bueno, y como nosotros decimos, bueno, poniéndole el cuerpo cada domingo, muchas veces también empujando la silla de ruedas, ¿sí? Y bueno, y con muchos otros pormenores que será otra ocasión para relatar. Bueno. Y esto es del último domingo, o sea, la pandemia nos trajo todo un plus, la gente pasó de mucho aislamiento, todas las restricciones a los ciudadanos comunes que se fueron levantando, en definitiva no llegaron a los hospitales, entonces también circula todavía mucho miedo, pero bueno, estuvimos de nuevo dándole la posibilidad de la combi y se trasladaron muchas personas que si no hubieran llegado a ejercer su derecho al voto. Sepan también que en Argentina el que no ejerce el derecho al voto tiene una penalidad, tiene una multa. Entonces, nosotros también en debido cumplimiento de la ley tenemos que procurar que, si se puede, lleguen a los comicios. Bueno, otro casito, voy rápido, si después charlamos cualquier cosa. Otro caso que me parece también importante para compartir con ustedes y también para ir proyectando a nivel más regional, es que nosotros tenemos convenciones que nos hablan de la vida independiente, de la vida en la comunidad, la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, en Argentina, pero yo sé también que en muchos de los países de ustedes pasa lo mismo, se pone de resalto que la internación psiquiátrica es un momento concreto, cuando es la terapia intensiva de la salud mental, para compensar a las personas, pero después tenemos que pensar en una fuera, en la comunidad, porque en un entorno segregado no se cura nadie, en definitiva. Nosotros lo que veíamos es que la letra de la ley pone muy fuerte todas estas pautas, la difusión de derechos en las páginas web, en los congresos,
incluso en las sentencias, es muy fuerte en el sentido de que vivan en comunidad, que se externen, etcétera, pero que esto no estaba pasando. Hace unos años lo que realizamos con dos colegas, Soledad Fernández Mele y Perla Goizueta, fue interponer un amparo de las autoridades nacionales y también de la Ciudad de Buenos Aires en pos de que se crearan estos dispositivos de salud mental en debido cumplimiento de la ley nacional y también de la ley de ciudad, que ya lo estaba planteando desde el año 2000. Nosotros también decíamos, bueno, no se está dando cumplimiento con estos egresos porque los efectores comunitarios que prevé la ley no existen. Entonces hicimos este amparo, logramos una sentencia favorable en primera y segunda instancia, ahora estamos en momentos de ejecución. La ejecución viene difícil, viene ardua, pero nosotros lo que tratamos es que los amparistas originales vivan fuera del hospital, ¿sí? Son 4 casos los originales, 3 ya están viviendo en dispositivos comunitarios, ¿sí? Acá, bueno, le señalaba que esta sentencia fue seleccionada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, o sea, tuvimos ese reconocimiento, pero, digamos, nosotros lo que estamos viendo es siempre el reconocimiento formal y falta la pata de la efectividad. Bueno, les agregué esta partecita del proceso, que es la del efecto expansivo. Nosotros lo que planteábamos es que presentábamos 4 casos señeros a la justicia, pero como estos había un montón en las mismas situaciones que debían salir del hospital porque estaban compensados desde tiempos inmemoriales. Entonces el juzgado lo que proyectó es justamente eso, que este expediente representaba a estos 4 amparistas, pero también a toda una clase pasible de ser oportunamente identificada. Bueno, hay un micrófono. Este amparo lo que tiene es que es un amparo madre que en el que se pueden presentar incidentes para ampararse en el mismo reconocimiento de derechos que ya tiene esta sentencia. Bueno. Estas cuestiones de la vida independiente, del egreso de los hospitales, ha sido reconocida obviamente ante el Comité de la ONU, y este amparo también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad a la Comisión, perdón, en una audiencia que se hizo en Bolivia el 14 de febrero del año 2019, donde se citó a las autoridades argentinas para brindar explicaciones, ¿sí?, sobre estas cuestiones que ya habían sido recogidas por el informe País, y el informe que se presenta ante el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, y se le pidieron explicaciones a Argentina por la falta de creación de estos dispositivos de salud mental. A la fecha, lo que les traigo ahora son algunas fotos de lo que es un neuropsiquiátrico, ¿sí? Este es, por ejemplo, la colonia Cabred, en Luján, donde estaba uno de los amparistas originales, que estuvo internado acá en este neuropsiquiátrico durante 14 años, en condiciones de alta, ¿sí?, en condiciones de alta social, de alta psiquiátrica, y que no podía egresar por no tener los medios sociales adecuados. Estas fotos, bueno, las tomé yo hace unos años, por eso no tienen una gran calidad, pero bueno, esto es lo que es vivir en un psiquiátrico. Y lo que conseguimos a través de este amparo es que Hugo vuelva a vivir en una casa, ¿sí?, como cualquier persona, con los tratamientos adecuados, ¿sí? Hugo necesita seguir con contención, con apoyo, con tratamiento, ¿sí? En realidad, este señor que está arreglando la cocina es el psiquiatra, es el director de la casa asistida, pero bueno, esto lo logramos a partir de esa sentencia, que desde lo estructural estamos trabajando un montón, falta muchísimo, pero lo hemos podido dar respuestas satisfactorias en lo individual. Y acá le traigo algunas fotitos más de Hugo. En la pandemia se trasladó todo un grupo a una quinta, porque los operadores no podían entrar y salir del departamento donde estaba Hugo, porque era todo un lío con el resto de los vecinos, el consorcio, por las restricciones sanitarias. Entonces, este equipo de salud lo que decidió es, con algunas personas, poquitas, trasladarse todos juntos a una quinta, como para tener un entorno un poco más agradable, y los operadores ya conviviendo. Y ahora Hugo ya volvió al departamento, ¿no?
Bueno, y acá es cuando lo vacunaron. Y bueno, acá siempre trato de terminar por ahí con esta imagen que a mí me encanta, que tiene que ver con, no es cuestión de darle a todo el mundo el mismo banquito, sino nosotros lo que tratamos es darle a cada uno el banquito adecuado a sus necesidades y que todos puedan mirar la vida en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, acá se me cayó el celular. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, no sé, acá dejo de compartir. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Adelina. Interesantísimos los casos también que contaste, que relataste, me parece que son sumamente ilustrativos. Así que bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, el chat está que explota de preguntas, hay muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones también a las y el expositor. Así que buenísima buenísima la convocatoria. Voy a leer, disculpen, no vamos a poder dar lectura de todas las preguntas y comentarios porque es una cantidad bastante grande. Igualmente ahí vi que Damián puso su mail, que le pueden escribir a él. También nos pueden escribir a nosotros en nuestro mail de internacional@mpd.gov.ar y nosotros se las haremos llegar a las expositoras y al expositor. Bueno, me concentro en algunas preguntas. Una que agrupé, en realidad son dos preguntas, agrupé en una porque me parece que hacen referencia a lo mismo. ¿Qué opinan de disponer salvaguardias en equipos del Poder Judicial para que, dictada la sentencia, cada 6 meses realicen informes? ¿No significa ello la judicialización permanente de la persona? Y otra consulta muy vinculada con esa, que dice: la revisión de las sentencias definitiva en procesos de determinación de capacidad. La ley establece cada cuánto debe efectuarse. ¿El juez establece de oficio el momento en que debe realizarse? Así que bueno, le paso la palabra a cualquiera de los tres. Yo propongo que la primera de salvaguardia la conteste Inés, que está muy con este tema, y yo le respondo después que venías a responder el tema de la revisión. ¿Te parece, Inés? No, sí, perfecto. El tema de las salvaguardias, en realidad las salvaguardias son para impedir los abusos, ¿no? O sea, el apoyo jurídico tiene que actuar conforme a voluntad y preferencias, y lo que está previsto, las salvaguardias en la convención, es que existan para que el apoyo justamente actúe conforme a la voluntad y las preferencias de la persona y que no ejerza una influencia indebida. A ver, hay distintos mecanismos de salvaguardias, porque de hecho en nuestro trámite hay informes periódicos que realiza un equipo que depende de la Defensoría de Menores e Incapaces de Cámara, ¿sí? A solicitud del juzgado. A veces se hace anualmente, pero puede ser cada menos. Muchas veces los juzgados también solicitan como salvaguardia también informes periódicos a los equipos tratantes. Y la verdad es que lo que es cierto es que cuando nosotros, digamos, los defensores públicos curadores, ejercemos la función de apoyo jurídico, constantemente mantenemos, digamos, informado en el expediente sobre las diferentes contingencias que van sucediendo y sobre actos trascendentales, ¿no?, que vamos adoptando. Si hay algún cambio, por ejemplo, en el lugar de residencia de la persona, si se dispone alguna cuestión en relación a la administración de sus bienes, se tiene que disponer, o sea, hacer, por ejemplo, una compraventa, que a veces va a requerir en algunos casos, determinados supuestos, una autorización judicial. Entonces, de alguna forma, igual el expediente de determinación de la capacidad jurídica, hasta que se solicite un cese de las restricciones o tal vez se disponga dentro del marco de una sentencia de revisión, queda abierto. O sea, el expediente, digamos, la situación ya está judicializada. Por lo tanto, si bien las salvaguardias son de distinta índole, puede pasar que dentro del marco del Poder Judicial, o en este caso, por ejemplo, en nuestro caso es en el marco del Ministerio Público de la Defensa, haya informes periódicos, y a veces el juez también dispone que sean los equipos tratantes los que envíen informes periódicos para hacer un seguimiento de la situación de la persona.
No sé si con esto respondí. Perdón, yo, Inés, quería agregar que creo que también la consulta pasaba por dejar abierto el expediente, porque también algunos casos, también uno lo que puede hacer es eventualmente dar un puntapié como cierre de, o sea, cerrar el expediente, pero activar con un oficio a PAM, o sea, a distintos efectores gubernamentales para que hagan un seguimiento. Y que eventualmente, si hay alguna cuestión de urgencia o de necesidad de reabrir, vuelvan a la justicia. No es lo más común, pero eventualmente uno lo podría pensar en el sentido de un expediente que cierra, pero activando una intervención social que después eventualmente, si hay que volver a la justicia, sea el que prende la alarma. O sea, en un caso por lo menos me resultó así, cerrándolo. Bueno, yo les contesto el tema de la revisión, si el juez pone un plazo. No, el plazo está establecido en el código, son 3 años, en el cual es obligatorio revisar la sentencia. Y este plazo es un plazo máximo. Si uno detecta que la persona mejoró en su condición psicosocial, no tiene por qué esperar los 3 años, al contrario, debe tratar de lograr que, si no hay ninguna razón por la cual deba continuar con este proceso, el cese de la restricción, que es lo que antes llamábamos rehabilitación, y que el expediente ahí sí se archive y finalice, la persona recupera el ejercicio pleno de su capacidad, y si no, bueno, cada 3 años se vuelve a revisar la sentencia para ver si hace falta ajustarla, restringir más, menos, cambiar los apoyos y demás. Y en cuanto, si bien el juez no establece plazo, porque ya está establecido en la ley, sí lo que nos dice el código es que nos habla en este tipo de procesos del principio de oficiosidad. Significa que no puede el expediente dormir el sueño de los justos en un casillero, cuando ahora es todo virtual, sino que desde el juzgado instar que cuando pasen estos 3 años se comience con la revisión de la sentencia. Y otra de las obligaciones que tenemos los defensores públicos juradores por ley es específicamente, nos dice en un apartado, en una cápite, instar la revisión de la sentencia. Así que el plazo es claro y no es caprichoso del juez o la juez que entiende la causa. No sé si con eso queda respondida la inquietud. Bueno, muchísimas gracias. Creo que clarísimas las 3 respuestas. Paso rapidito a otras preguntas. Una persona que formuló 2, paso a darle lectura. ¿Cuáles son actualmente los presupuestos, según la Defensoría General de la Nación, para establecer si la persona en cuestión presenta o no recursos económicos insuficientes de manera de acceder a un defensor público? Es una pregunta interesante, de hecho llevó varios años en la Defensoría General para dictar una resolución, que después, bueno, fueron varias vinculadas a este tema. Y segunda parte de la pregunta, o mejor dicho, otra pregunta, de la misma persona. Hoy por hoy, en el caso de personas que presentan síndrome de Down, dependiendo del grado, ¿es declarada persona incapaz de por sí? En caso afirmativo, ¿existen formas de empoderarla para liberarlos de una posible declaración de incapaz? Esas son las 2 preguntas. Ina, ¿te parece? Perdón, que vos que estás muy en tema con esto de los presupuestos de lo económico, y después yo, si quieren, con Adelina contestamos la parte de la persona con síndrome de Down. Hay una resolución de la Defensoría General sobre criterios de vulnerabilidad para el acceso a lo que es patrocinio letrado. Si bien es cierto que puntualmente no es, digamos, puede ser como un parámetro que nosotros no, orientativo, pero no es puntualmente para la labor del defensor público curador. Eso tiene más que ver con una X cantidad, un parámetro objetivo, que son una X cantidad de salarios mínimos, más sumado a una evaluación de una condición de vulnerabilidad que puede hacer que la persona, pese a tener determinados ingresos, también tenga un obstáculo como para ejercer, para acceder a un patrocinio letrado, y en este caso tiene la posibilidad de acceder a la defensa pública. Nosotros en ese sentido, digamos, tenemos un criterio por lo general bastante flexible. La idea un poco de la ley orgánica y de las resoluciones de la Defensora General en cuanto al tema de la situación económica es que, bueno, no sea una situación económica tal que nos encontremos ante que nosotros piense que muchas veces tenemos que
ser apoyo jurídico para administrar el patrimonio, disponer los bienes, y que sean cuestiones de una complejidad tal que con un asistido se tenga que enfrentar a un patrimonio muy importante. Pensemos que puede haber casos de personas que tengan acciones en empresas, que tengan muchos inmuebles, que tengan, digamos, como una situación económica muy desahogada y que también haya que hacer inversiones, balances, etc. Eso no sería en el caso del defensor público curador. No obstante, muchas veces nuestros asistidos sí tienen algún inmueble, tienen una jubilación, una pensión derivada, a veces no es la mínima, pero también una situación que nosotros evaluamos es el acceso efectivo, ¿sí?, a esos bienes, porque puede ser que tenga bastantes bienes, pero por su situación de vulnerabilidad derivada de su situación psicosocial, esos bienes estén improductivos, ¿sí? Es más, muchas veces también estén en conflicto con otros familiares, y entonces en esos supuestos nosotros realmente somos como la garantía del acceso a la justicia, y podemos en algunos casos ser como unos ordenadores de la situación. Y por ejemplo, yo he tenido un caso en que la persona tenía bienes, pero bueno, estaban improductivos, había mucha conflictiva, y luego, una vez que se ordenó la situación, ya otra persona se hizo cargo de lo que sea la función de apoyo jurídico. En un caso fue familiar, en un caso fue un abogado de la matriz. Bueno, y les contesto a la otra pregunta de la misma persona, y es un no bastante rotundo. La condición de síndrome de Down no tiene por qué ir acompañada de una restricción al ejercicio de su capacidad. Al contrario, y lo voy a contestar, después seguirá de línea brevemente, con 2 ejemplos. El año pasado teníamos una persona con síndrome de Down, con una sentencia que le restringía, y esta persona trabajaba en un banco, tenía sus limitaciones, pero no influían en su vida cotidiana, y nos pedía por favor que este expediente se archive porque le pesaba mucho, le resultaba estigmatizante. Así que bueno, fuimos hacia ese camino, lo hablamos mucho con el juzgado interviniente, y lo que hicimos hacer, fuimos un poco más celosos en cuanto a las pruebas que acompañamos a los informes médicos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, a ver, tener síndrome de Down implica también ciertos rasgos físicos, y no queríamos que por este prejuzgamiento que existe el día de mañana, alguien no quiera tomarle como válido un consentimiento informado o la firma de lo que sea, solamente por su aspecto. Está pésimo, pero sucede. Entonces, bueno, llegamos hacia una sentencia que rehabilitó totalmente a la persona, pero con informes interdisciplinarios muy contundentes, que establecían de que esa condición a esa persona no le afectaba en lo más mínimo para el desarrollo de su vida cotidiana. Por lo cual, no tienen por qué tener una sentencia de esta naturaleza, siempre y cuando no perjudique su vida. A ver, no tiene, tal vez una persona con síndrome de Down u otras características, digo esto porque es la pregunta, no pueda vender inmuebles por sí solo porque no tiene la autonomía suficiente para eso. Pero resulta que la persona no es titular de ningún bien inmueble, ni tiene una expectativa hereditaria. No tiene ningún sentido promover una restricción de algo que en realidad en lo concreto no va a tener ningún sentido, no va a ser operativo. Por lo cual, no es sinónimo. Incluso hace poco pude dar una charla con ASDRA, que es la asociación más importante de síndrome de Down, porque pasaba que los padres de las personas con síndrome de Down, en la desesperación, algunos letrados particulares les decían: cuando adquiera la mayoría de edad, promuevan el juicio de restricción a la capacidad para que estén protegidos. Y esto, porque claro, mientras son menores, están protegidos por el régimen de niños, niñas y adolescentes. Pero cuando adquirían la mayoría de edad, bueno, en realidad estos procesos se pueden iniciar cuando la persona tiene 13, no hace falta esperar los 18, pero lo más común es esperar los 18. Bueno, concientizar de que no es necesario solamente por la condición de síndrome de Down. No sé, Ade, si querés completar lo que... No,
simplemente, obviamente, sumando nada más, esto del diagnóstico de la salud mental no nos lleva directamente a una sentencia de restricción de la capacidad, ¿sí? Rige el principio de presunción de la capacidad, los principios también de no discriminación, y hemos trabajado muchos casos donde han habido distintas etapas de la vida, donde se ha necesitado mayor acompañamiento, apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, para administración de bienes, tal vez para venta de una propiedad, pero como nuestro métier también tiene que ver con los estímulos, con el tratamiento, bueno, con sumar acompañamiento terapéutico. Bueno, hemos podido desandar algunas restricciones y eventualmente cerrar expedientes una vez hecho y asegurado un entorno donde la persona puede seguir adelante con su vida sin ningún tipo de apoyo de parte de la justicia. Igual siempre, en definitiva, saben a dónde eventualmente poder pedir una mano, ¿no? También otro caso muy lindo tuyo es el de Mateo, que tiene también un emprendimiento de pizza. Claro, Mateo es un típico caso, lo nombro porque es conocido en todas las redes y salió hace poco, que es, trabaja en Los Perejiles, que es una empresita de personas con síndrome de Down que hacen pizza party, y le habían asesorado que le inicien el juicio de determinación de la capacidad. Claro, el chico tenía 20 y pico de años, pocos, lo evaluaron del cuerpo médico forense a las 8 de la mañana, dormido, un adolescente, la verdad que no pudo, y sacaron un informe diciendo que más o menos no podía respirar. Decían que no podía salir solo a la calle, que no podía trabajar, y en los hechos él hacía todo eso. La madre vino desesperada a decirnos que el informe interdisciplinario no tenía nada que ver con la realidad del hijo, y bueno, obviamente esos informes no son vinculantes, y fuimos hacia una recepción que solamente limitó eventuales disposiciones de inmuebles, porque el hijo iba a heredar de sus padres, porque era gente de buena situación económica, o administrar elevadas sumas de dinero. Y para eso es muy importante, algo que por ahí omitimos mencionar por la cantidad de los temas, de que antes de dictarse la sentencia, es obligatoria una audiencia del juzgado, la juez o el juez, nosotros presentes, y la persona que se le cuestiona la capacidad, una audiencia personal, ahora están haciendo virtuales, pero de a poco recuperamos la presencialidad, antes de dictar sentencia. Y por un tema de accesibilidad, si la persona no puede trasladarse hasta el juzgado, todo el sistema judicial se traslada hacia donde la persona resida, ya sea su domicilio, un lugar de internación, un geriátrico, etc. Y ahí uno puede ver si realmente el informe se condice con la realidad de la persona o no. Agrego solo una cosita porque sé que estamos mal con el tiempo, pero a veces estas cuestiones de estos procesos de determinación de la capacidad jurídica llegan los familiares porque hay organismos todavía que cuando van a iniciar un trámite de una pensión o en algunas situaciones similares les piden la curatela, ¿sí? Como que si la persona para poder acceder a un beneficio social o a veces hasta una pensión derivada necesitara necesariamente tener un apoyo jurídico o como lo llaman un curador. Entonces, en este caso, hay que, digamos, lo que se tiene que evaluar realmente es poder destrabar la cuestión administrativa, ¿sí? Y muchas veces no es necesario ni siquiera ningún tipo de expediente de determinación de la capacidad jurídica. Pero bueno, esos son resabios, cuando hablábamos de los modelos, son resabios de otros modelos que, bueno, que ahora ya, gracias a Dios, están en pos de ser superados. Bueno, muchísimas gracias también, clarísimas las respuestas y los comentarios, los casos, la verdad que también interesantísimos para ilustrar el tema. Así que bueno, lamento tener que concluir acá, hay muchísimas preguntas y muy interesantes que quedan en el chat. Desde ya agradecerles a todas y todos por haber participado y tan activamente. Reiteramos que quedamos a disposición por mail para que nos hagan las preguntas y se las transmitimos a las expositoras y al expositor. Así que eso, lamentablemente tenemos que terminar aquí. Agradecerles, solamente me queda agradecerles a María Inés Italiani, a Adelina Navarro Laite y Damián Lemberguer por las excelentes exposiciones, la verdad que fueron muy claras. Así que, bueno, y eso lo demuestran también el chat que les mandan y les escriben como estarán leyendo, muchas felicitaciones y por la claridad y lo interesante de los temas. Así que bueno, dejamos aquí con un agradecimiento fuerte a todas y todos y bueno, nos vemos
el próximo miércoles para ya concluir con el curso. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias. Chao.